Bienvenidos talleristas, hoy vamos a hablar sobre cómo leer la Eneida, el más famoso texto clásico de toda la literatura latina. Mi nombre es Facundo y esto es Taller Eneida. ¿Alguna vez les pasó de querer adentrarse en esos clásicos de la literatura grecolatina como la Odisea, la Ilíada, la Eneida y encontrarse perdidos en la primera página? ¿Alguna vez les pasó de querer leer esos clásicos universales por alguna curiosidad o por un imperativo cultural de lo que debemos leer para estar bien instruidos? Y encontrarse con que era una tarea imposible. ¿Les pasó de que las letras entraban y salían de sus cabecitas sin dejar nada adentro? No se preocupen, les traigo la solución. ¿Cómo leer la Eneida sin morir en el intento? 5 consejos básicos. Primer consejo, conocer un poco el contexto. ¿Qué era la Eneida? Básicamente era un poema épico, sí, un poema, por más que hoy lo leamos en prosa, escrito por el poeta Virgilio por encargo del emperador Augusto. Básicamente lo que le pidió Augusto fue una historia a Virgilio para que justificase su derecho al trono como emperador y como descendiente de los dioses. Entonces podría proclamarse él mismo Augusto como dios emperador. La historia narra básicamente las peripecias del héroe troyano Eneas que huye de Troya, sí, la Troya que todos conocemos. Esta es la historia después de la guerra de Troya. Eneas es un príncipe troyano que huye de Troya cuando Troya es destruida por los griegos y viaja hasta el Lacio, la región romana hoy de la península itálica, donde están las principales ciudades, estableciendo el pueblo latino en lo que hoy es Italia. Este héroe troyano Eneas era un príncipe que era descendiente de Afrodita, ¿no? La Venus en realidad, ¿no? La Afrodita romana, y a su vez del mismísimo Júpiter, el rey de los dioses. De esta manera lo que hace Virgilio en la Eneida es construir una historia que conecte su presente del siglo I a.C., de lo que era en ese momento el Imperio Romano, 2000 años más tarde, con la historia griega, la cultura griega de la antigüedad, después de la guerra de Troya, más o menos siglo XII antes de Cristo. Toda la historia es por supuesto ficción y el único hecho que se cree que realmente ocurrió fue la guerra de Troya. Segundo consejo, y para mí uno de los más importantes: consíganse una buena edición, por favor, se los pido. No esas ediciones baratas, pedorras, de que las hojas se deshilachan apenas lo empezás a leer. No, consíganse una buena edición. Y con buena edición me refiero a que esté anotada, apropiadamente anotada, para que ustedes les dé un poquito de ese contexto que van a necesitar para leer este tipo de textos, que son tan antiguos y tan lejanos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Una cultura, una civilización que hace miles de años, que escribió otra historia que había pasado 1000 años antes. Necesitan que haya ciertas anotaciones que nos ayudan a entender un poquito mejor el texto. No les digo que se busquen esas ediciones que son más anotaciones que textos, son puras anotaciones, choclos de anotaciones que hacen imposible la lectura, no. Pero mínimamente que tengan ciertas anotaciones fundamentales que no interrumpan la fluidez de la lectura, pero que les ayuden a ustedes a pasar esos pequeños escollos que hay en estos textos tan antiguos. Si no, les va a ser imposible terminar de entender qué es lo que está pasando en la historia que leen. Tercer consejo: conocer un poquito el texto, el poema. Como les decía, es un poema, por más que nosotros hoy lo leamos en prosa. Este larguísimo poema épico de 12 cantos está fundamentalmente dividido en dos partes.
Una primera parte que es el viaje de Eneas desde Troya, desde Grecia, hasta la península itálica. Ese viaje está fundamentalmente inspirado en la Odisea de Homero. Es decir, es más que nada una novela de aventuras, de viaje. Y la segunda parte es más bien una novela bélica, inspirada en la Ilíada de Homero. Es decir, que la Eneida es en realidad como juntar las dos, la Odisea y la Ilíada, en un único texto, donde tenemos el viaje del héroe y después las batallas y la guerra. Y no solamente es un poema, sino que era un tipo de poema en una sociedad donde prácticamente nadie leía. Entonces lo habitual era que esos textos fueran cantados, recitados frente al público durante horas y horas y horas y horas. Entonces vamos a encontrar muchas cosas que tienen que ver con esa transmisión puramente oral. Fundamentalmente muchísimas repeticiones de nombres, de acciones, cierta insistencia, como para que ese oyente pudiese recordar y entender qué es lo que estaba ocurriendo. Vamos a encontrar también muchísimos epítetos todo el tiempo. Aquiles, el de los pies ligeros, es el clásico, ¿no? Es como que ciertos epítetos que son en realidad como segundos nombres de esos personajes. Los vamos a encontrar repetidos muchísimas veces también. Pero también es otra convención propia del género épico, de lo que se escribía en esa época de la antigüedad. Vamos a encontrar también en la lectura muchísimo uso de lo que se llama el hipérbaton, que es básicamente cambiar el orden de las palabras, o sea, hablar como Yoda. Mucho aprender debes. No es, a nosotros nos suena raro y cuando lo leemos es como que tenemos que ordenar las palabras en nuestra cabeza para poder entender qué es lo que está queriendo decir. Pero ¿qué pasa? Nuestra lengua hoy es muy diferente a la lengua latina y a la lengua griega de la antigüedad. La lengua latina y la lengua griega tenían un orden de las palabras muchísimo más libres. Podían cambiar muchísimo el orden de las palabras. Igual el oyente iba a entender lo que se le estaba diciendo. Para nosotros suena extraño y es como que básicamente no entendemos qué hacen esas oraciones tan enredadas ahí. Pero básicamente tiene que ver con eso, con una diferencia en la lengua. Otro detalle de la prosa que es importante saber es que tiene un tono arcaizante a propósito. ¿Por qué? Porque como les decía, se estaba narrando algo que en realidad había ocurrido hacía más de 1000 años. Entonces era lógico que tuviese un tono arcaizante para esa época, que se usasen palabras raras, digamos, en un orden raro y más como elevado o aristocrático, ¿no? Por eso no suena tan, por eso en las traducciones se trata de mantener ese espíritu arcaizante del texto. Y otra cosa que vamos a encontrar mucho y que también tiene que ver con esta cuestión de la transmisión oral son enumeraciones que nos parecen eternas, interminables y que no parece que tengan ningún sentido con la historia. ¿Qué hacen ahí? La más conocida es lo que se llama el catálogo de las naves, que está en la Ilíada, donde básicamente en 5 páginas más o menos lo que se hace es enumerar todas las ciudades griegas que iban a ir a combatir en Troya, cuántas naves tenían, quién las comandaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos decís, ¿para qué todo esto? Y se te hace eterna la lectura y no entendés para dónde va. Pero eso tiene que ver con esta cuestión de la transmisión oral, de la memoria colectiva de un pueblo. La mayoría de toda esa gente no leía, entonces tenía que escuchar para poder saber cómo era la geografía, ¿no? Dónde estaba cada una de esas ciudades griegas, cuáles de esas ciudades griegas eran aliadas y cuáles eran enemigas. Entonces, esta cuestión de los catálogos y de las largas enumeraciones era un recurso muy usado y que Virgilio básicamente lo que hace es, de nuevo, toma de Homero. Consejo número 4. Sí, saber un poco de mitología griega y romana, que no son exactamente iguales, pero son muy parecidas. Quiero decir, no es necesario leerse todos los libros de García Wall
para poder entender qué está pasando. Sobre todo si consiguen una buena edición que esté anotada y que les dé, aunque sea un detalle, sobre todo de los dioses que aparecen, desaparecen y de los mitos que se nombran. Y de todo ese bagaje cultural que desconocemos mayormente. Yo les diría que con que lean un par de novelas, un par de cuentos así de mitos adaptados. Básicamente léanse a Rick Riordan, o sea, léanse la saga del Olimpo de Rick Riordan y ahí van a tener sobre todo perfectamente explicado la mitología griega, la mitología romana, las pequeñas diferencias, ciertos detalles de quiénes son los dioses, quién es el padre de quién es el hijo de quién. Básicamente todos son hijos de Júpiter, o sea, o de Zeus para los griegos, que era el mismo dios básicamente. Pero bueno, sí, eso, conocer un poquito aunque sea la genealogía de los dioses y esos mitos clásicos de Hércules, de Sísifo, algo, como para tener para no perder cierta intertextualidad. Interrumpimos un segundo este video, básicamente como siempre, para pedirles que le pongan me gusta a este video, que nos lleve muchas horas de hacer, que se suscriban a nuestro canal, que vamos a seguir subiendo videos nuevos cada semana sobre literatura, literatura fantástica, clásicos, etcétera, etcétera. Quinto y último consejo: dejarse llevar. No es necesario conocer y entender cada detalle de una historia para poder disfrutarla. Este texto es una historia increíble de aventuras, de intervenciones divinas, de criaturas extrañas, de luchas políticas, de amores, de familias, de misterios, muchísimas cosas súper interesantes y súper disfrutables. Así que déjense llevar, por más que no entiendan cada detalle, déjense llevar por el texto que merece ser leído y releído 1000 veces y por algo ha sobrevivido miles de años de historia. Bueno, espero que hayan disfrutado este video, que les sirvan los consejos, que se animen a leer este tipo de textos grecolatinos, la Eneida, que es genial, es maravillosa, fantástica. Léanla, avísenme, cuéntenme qué les pareció, si estos consejos les sirvieron o no, qué les gustaría que hagamos en nuestros próximos videos. No se olviden también, si quieren, de sumarse a nuestros talleres de escritura y literatura fantástica, donde vamos leyendo distintos tipos de textos y los analizamos juntos. Y bueno, les dejo un fuerte abrazo virtual.